Buenas tardes, señores congresistas. Siendo las 3 de la tarde con 18 minutos, damos inicio a esta cuarta sesión ordinaria, todavía sin el quórum correspondiente. Para lo cual le hemos hecho la cordial invitación al ingeniero Jesús Tamayo Pacheco, presidente de Ocinermin, para que él nos pueda informar referente a la regulación de tarifas, referente a la fiscalización y la supervisión de las empresas prestadoras de servicio. En este caso estamos hablando de electricidad, hidrocarburos y gas. Yo quiero inmediatamente dar el uso de la palabra al ingeniero Jesús Tamayo para que él nos pueda dar los alcances pertinentes. Tiene usted la palabra, ingeniero Jesús Tamayo. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la comisión, congresista Agustín Molina. Por su intermedio, saludo a los miembros presentes de la Comisión de Energía y Minas. Estamos acá para empezar la exposición. Entonces, con su permiso, vamos a comentar algunos antecedentes. La siguiente, pasar. Entonces, aquí podemos ver en esta lámina cómo es que el Perú mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años y se espera pues que esto continúe. Entonces, Perú tiene 5.8% variación porcentual en la tasa de crecimiento de 2013, es el segundo a nivel de Sudamérica, y para el 2014 se prevé un 5.9%. Esta tasa de crecimiento es la que… ¿Puedes pasar, por favor? ¿Sí? Esta tasa de crecimiento es la que impulsa la necesidad de nuevos recursos energéticos, ¿no? Entonces, estos recursos energéticos deben acompañar esta tasa de crecimiento. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el organismo regulador. Los organismos reguladores, como se definen en nuestro país, de acuerdo a la ley marco de los reguladores que rige a los 4 reguladores de inversión que existen, son unas entidades que deben manejar un balance entre estos 3 grandes actores que están en el mercado: el Estado, las empresas y sobre todo los consumidores. La función principal, más importante, es justamente la protección a estos consumidores. Sin embargo, también debemos garantizar las inversiones a fin de poder contar mayores servicios y promover la eficiencia económica. O sea, todo este esquema es promoviendo la eficiencia económica de los sectores, y en este caso el sector energía. Próximo. Los organismos reguladores de acuerdo a la ley marco. En el año 2000, esta ley marco de los organismos reguladores de inversión privada en los servicios públicos definió el ámbito de acción, la naturaleza, las funciones, los mecanismos de financiamiento a través de aportes por regulación y el régimen laboral de carácter privado. Entonces, los organismos reguladores tienen las funciones que mostramos acá. En primer lugar, la reguladora se refiere a la regulación de tarifas, ¿no? Esas tarifas eficientes, la función supervisora de las actividades del sector, la función fiscalizadora y sancionadora, la función de solución de controversias, esto es solución de controversias entre empresas del sector, la solución de reclamos cuando un usuario acude, tiene un reclamo sobre tarifas o calidad de servicio, acude a la empresa distribuidora y si cuando lo atiende o no es satisfactoria su atención, acude al organismo regulador, quien pues va a establecer en última instancia administrativa este reclamo. Y finalmente la función normativa, que es la de establecer las
las normas que van a regirle internamente, tales como los procedimientos o una serie de normativa que nos sirve para nuestra operación día a día. La siguiente. Aquí un poco en esta lámina estamos mostrando los actores ya en el sector de energía, y entonces tenemos aquí primero al Ministerio de Energía y Minas como el que tiene los roles normativos, concedente, de promotor y de subsidiario. Aquí está el regulador, que tenemos la función de regulación, supervisión, fiscalización, así como la emisión de las normas propias, ¿no? También tenemos a Perú Petro, que es el que se encarga de promover, negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación en el campo del petróleo y el gas. El Ministerio de Ambiente, a quien se le ha transferido a través de OEFA todo lo que es la supervisión, fiscalización y sanción de las normas ambientales. Y el Ministerio de Trabajo, que se encarga de supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos de salud ocupacional y trabajo. Antes, estas dos funciones relacionadas al sector energía y minas estaban a cargo del regulador. En 2010 se transfirió esta función y en 2011 se transfirió esta otra función. Estas son las funciones del regulador, SINERMIN. Tenemos 4 grandes sectores: los hidrocarburos líquidos, donde están los petróleos, las gasolinas; el gas natural, que básicamente es este gas que proviene de Camisea; la electricidad y la minería. Y nuestras funciones son fijación tarifaria, que se aplica básicamente en el sector gas natural y electricidad. Ahí fijamos tarifas. En este sector de hidrocarburos líquidos no se fijan tarifas. Bueno, tampoco en la minería, pues de libre comercialización. La función normativa, que es transversal a todos los sectores que atendemos. La función de fiscalización y supervisión, de igual manera es transversal a los sectores que atendemos. La función de reclamos de usuarios es en esos sectores donde tenemos usuarios regulados, que es gas natural, los usuarios que ya acceden a las redes de distribución de gas natural, y en electricidad los usuarios que acceden a las redes de energía eléctrica. La solución de controversias en los 4 sectores y la función de supervisión de contratos, que estos son los contratos de concesión o de privatización de los diferentes sectores, donde tenemos una función en los contratos de concesión de hacer también una opinión previa antes de que se dé inicio a la presentación de propuestas en estos contratos de concesión, y después supervisamos su ejecución. Entonces, la siguiente. En el ámbito de electricidad, aquí vamos a mostrar que en 2002 en el país se ha alcanzado aproximadamente el 92% de cobertura a nivel nacional, o sea, los clientes conectados, 92% de los hogares. Hay 5.8 millones de clientes en el país. Las ventas de energía, 33.635 gigavatios hora, y se han facturado alrededor de 8 millones de soles por energía en este sistema. La máxima demanda del sistema interconectado nacional, 5.991 megavatios, y la potencia efectiva, o sea, instalada, 7.117 megavatios. Aquí también dos datos importantes, que es la participación del gas natural, ¿no?, en porcentaje de 45% respecto a, en cuanto a la generación de energía eléctrica. La siguiente, por favor. Regulación de electricidad. SINERMIN fija las tarifas en barra, que es la generación más la transmisión en las líneas troncales, y esto se hace una vez al año y en base a los costos marginales de provisión de la energía. Desde el año 2006 se realizan procesos de licitaciones de generación con el objetivo de cubrir las necesidades de la demanda, las cuales son convocadas por las distribuidoras. SINERMIN administra estos procesos de licitación y aprueba los precios máximos, que solo se revelan si las ofertas se superan. Se ha cubierto prácticamente toda la demanda regulada en este momento. Estos mecanismos han sido realmente promotores de la inversión en centrales
térmicas y algunas hidráulicas. Ocinermin se encarga de realizar también las licitaciones para la nueva generación en base a los recursos energéticos renovables, donde tenemos por ley establecida una cuota del 5% del consumo de electricidad. El Ministerio de Energía y Minas, en este caso, de acuerdo al decreto legislativo 1002, determina cuál es la cantidad de energía que debe subastarse en cada proceso. Nosotros integramos el comité de la subasta y fijamos la tarifa máxima a la cual se puede asignar o adjudicar cada contrato de cada tecnología. La siguiente. También tenemos que aprobar el plan de transmisión propuesto por el COES. La normativa de la transmisión prevé que el Comité de Operación Económica del Sistema planifica la transmisión, propone el plan de transmisión anual y esto es revisado por el regulador y finalmente aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Calculamos los costos eficientes para las inversiones en transmisión del sistema complementario. El sistema complementario son las líneas que no pertenecen al sistema troncal, sino son las que, digamos, inyectan energía al sistema troncal o retiran energía de este sistema troncal hacia la demanda. Fijamos tarifas de distribución mediante costos eficientes también. Y aquí se destaca la inclusión de sectores típicos y articulación con el Ministerio de Energía y Minas para la fijación de tarifas en los sistemas eléctricos rurales. Administramos el Fondo de Inclusión Social Energética, FOSE. Este es un subsidio cruzado vigente desde el año 2001, donde los consumidores que superan más de 100 kilovatios hora al mes financian a través de un subsidio a aquellos que consumen menos de 100 kilovatios hora al mes. La siguiente. Aquí tenemos un esquema de lo que es la supervisión del sector de electricidad, que también es aplicable en principio para los otros sectores. Entonces, tenemos un proceso de supervisión a cargo de la gerencia de fiscalización, ¿no? Esta gerencia hace el proceso y también sanciona finalmente si se da el caso, como vamos a ver más adelante. Aquí están las empresas supervisoras, que son las que nos apoyan en esta labor de fiscalización. Esta empresa supervisora procesa los resultados, si hay cumplimiento de tolerancias, si cumplen las tolerancias, termina el proceso, si no, se sanciona, ¿no? Luego hay un pago de multa, la empresa tiene que ejecutar concesiones, las correcciones y además ejecuta el programa de mantenimiento. Esto corresponde a las empresas concesionarias y finalmente a los usuarios que aportan información a través de denuncias para poder aplicar estos procesos de revisión o sancionadores y también pues expresan su satisfacción o no al trabajo de las correcciones que hayan hecho las empresas sancionadas. La siguiente. Este es el ámbito de supervisión en el sector electricidad, ¿no? Entonces, tenemos, estos son los agentes, aquí son todos los agentes, tenemos en generación, en el 2012 hay 41 agentes, empresas que generan electricidad, algunas, una o más centrales eléctricas, o eléctricas, sean hidroeléctricas, sean termoeléctricas. Tenemos 5 grandes empresas de transmisión, ¿no? Y 21 empresas de distribución. De estas empresas, básicamente, generación es, a excepción de Electroperú, lo demás es privado, transmisión es totalmente a cargo de empresas privadas y la distribución es mayormente estatal a través de las distribuidoras que pertenecen a FONAFE. En cuanto a los agentes, en la parte de generación tenemos 23 hidráulicas, ¿no? Y 27 termoeléctricas como centrales, y estas a su vez se dividen en diésel, residual, gas natural, carbón, cogeneración. Y también destacan aquellas centrales renovables que tenemos en número de 30 y hay 2 de biomasa, una de ellas funciona en Lima utilizando el gas metano que se produce en los rellenos sanitarios de Guaycoloro. Tenemos también estas hidráulicas que son las mini centrales, 20 megavatios o menos, y tenemos 4 plantas de solar que ya funcionando, y aquí
faltan aún 2 eólicas que entrarán próximamente en operación. La siguiente. Perdón, señor presidente, una pequeña interrupción. Ya contando con el quórum correspondiente, vamos a hacer la apertura de esta sesión ordinaria, el número 4 de la Comisión de Energía y Minas, con la presencia de los señores congresistas, el congresista Elías Rodríguez, el congresista Manuel Cerillo, la congresista Natalie Condori, el congresista Javier Bedoya, el congresista Freddy Sarmiento, el congresista Martín Amado Rivas y el congresista Martín Belaunde. Bienvenido. Puede continuar, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y saludando a los congresistas que se han incorporado a esta reunión. Vamos a hablar ahora del Parque Eléctrico Peruano, ¿no? Tenemos 21.000 kilómetros entre líneas de alta tensión, tenemos 54.000 estructuras y postes a lo largo del territorio nacional, 5.962.000 medidores, casi 6 millones, tenemos 1.487.000 lámparas de alumbrado público, 73.000 kilómetros de redes media tensión, 510.000 estructuras de media tensión, 123.000 kilómetros de redes de baja tensión y casi 2 millones de estructuras en baja tensión. Esto para ilustrar lo frondoso que hay de las instalaciones que se tienen que supervisar. La siguiente, por favor. Aquí solamente unos indicadores. A lo largo de todos los años, desde el 2002, tenemos cómo es que a través de los procesos de supervisión de las directivas emanadas por el regulador y también la conciencia de las empresas de distribución que han hecho grandes esfuerzos, pues hemos podido ver acá como resultado que el porcentaje de lámparas deficientes a nivel nacional, que alcanzaban más o menos el 12% en el año 2002, hoy prácticamente se ha llegado a 0,87% al primer semestre de este año, donde ya se ha encontrado una tendencia alrededor del menos del 2% en los últimos años. La siguiente. Aquí también mostramos las campañas que se hacen de contrastación de medidores para ver si estos están o no defectuosos, y se han llegado, como se ven en estas curvas, se ha ido corrigiendo la cantidad de medidores defectuosos desde más o menos 12%, y hoy se tiene alrededor del 2.5% de medidores defectuosos. En el año 2012 se verificaron más de 400.000 medidores, y también este año vamos a superar esa cifra porque ya al momento tenemos como 320.000 y aún no ha concluido el programa para este año, ¿no? Esa es la cantidad de medidores que se vienen verificando a nivel nacional. Otra más. Vamos a hablar ahora de los hidrocarburos líquidos, que es el otro gran sector que supervisamos. Un poco también aquí, el 72% de los hogares del país consumen GLP, ¿no? Los otros básicamente consumen aún, digamos, productos como la leña o la bosta o algunos otros combustibles, pero ese 72% tenemos en penetración de GLP envasado. Tenemos 2.200.000 vehículos aproximadamente, y se factura, este sector factura al año 13.437 millones de dólares, de los cuales más de la mitad corresponden al diésel, y de este diésel gran parte es el diésel vehicular, ¿no? La siguiente. En el sector hidrocarburos tenemos estas etapas. Tenemos la de supervisión, la supervisión preoperativa, que se realiza en la etapa de preinversión o diseño de las instalaciones, donde los inversionistas
se acuden para ver si cumplen o no sus proyectos con las normas técnicas y de seguridad. Posteriormente, una vez estas instalaciones funcionando, pues tenemos la supervisión operativa, ¿no? Estas ya las instalaciones autorizadas a operar. Y finalmente las especiales, cuando se tratan de fines específicos y están destinadas en los casos de combatir informalidad, accidentes, denuncias, etc. Otra. A fin de transparentar el precio de los combustibles, que son libres en el país de acuerdo a la ley de hidrocarburos, lo que se ha creado es esta página web que se llama Facilito, donde los usuarios pueden acceder y conocer el valor, el precio del combustible en cualquier estación de servicio en el territorio nacional. O sea, si usted está en el distrito del Lince y quiere saber qué estación de servicio le vende la gasolina de 90 octanos más económica, entrando a este sistema puede identificar este grifo. Este sistema de Facilito, así como el sistema de supervisión de la comercialización de combustibles líquidos, que consiste básicamente en que una estación de servicio puede colocar al mayorista una orden de pedidos a través del sistema, de tal forma de que solo si tiene la capacidad en los tanques, si el camión que va a hacer el transporte del combustible está autorizado y si el grifo tiene la autorización respectiva, puede recibir el combustible, y luego que este combustible llega a la estación de servicio grifo, el usuario, el operador del grifo, cierra esta orden de servicio comunicando que ha llegado. Este sistema, que ha sido instalado ya desde hace varios años, ha permitido de alguna manera combatir la informalidad en la venta de estos combustibles líquidos, y también ha obtenido pues diversos premios nacionales e internacionales por ser una buena práctica, ¿no? La siguiente. Aquí solamente para ilustrar cómo es este sector, tenemos en el año 2013 34.000 establecimientos, 34.314 establecimientos registrados y que cumplen todas las normas del sector y son formales para todos los efectos, y ese es, digamos, nuestro universo al cual tenemos que supervisar. Una más. Ahora vamos a hablar del gas natural. El otro gran sector que nosotros tenemos que supervisar y regular en algunos aspectos tarifarios es el gas natural. Entonces aquí la cobertura en el año 2012 es únicamente de 1.4% de hogares. Esta cobertura es bastante aún incipiente. Tenemos alrededor de 102.000 clientes residenciales, básicamente todos en Lima, aunque ya hay algunos clientes residenciales en las ciudades de Pisco y Chincha. Tenemos 698 clientes comerciales, 428 clientes industriales, 9 grandes generadores eléctricos, ¿no? La demanda nacional, 417 millones de pies cúbicos al día, y la demanda total, 1.055.000 millones de pies cúbicos al día, que son incluyendo las exportaciones. Se han convertido alrededor de 152.000 vehículos en estos años, existiendo 203 talleres de conversión y un número similar también de estaciones de servicio. Adelante. En el caso de la regulación del gas natural, lo que se hace es, se fijan tarifas de transporte del gas natural por ductos. Tenemos que revisar las tarifas del gasoducto principal y de los gasoductos de distribución, ¿no? Tanto para Lima como para Ica. Se ha diseñado también una tarifa única de distribución que busca distribuir los costos de las redes entre todos los usuarios a fin de no reducir los incentivos para la conversión de clientes residenciales. Se han introducido adicionalmente un plan de promoción
para los clientes residenciales de escasos recursos. Estos superan a junio del año 2013 los 123.000 clientes. Adelante. El ámbito de supervisión en este sector del gas natural, tenemos 49 exploradores, ¿no? Empresas de exploración en el upstream. Tenemos 8 empresas de explotación, o sea que ya están extrayendo algún sistema de estos. Tenemos una empresa de transporte, 2 empresas de distribución, 204 estaciones de servicio y tenemos 17 estaciones de carga de gas natural comprimido. La siguiente. Este es un cuadro que nos muestra cómo han evolucionado a lo largo de los años, desde el año 2007 hasta el presente, las estaciones de servicio, ¿no? Aquí vemos que de apenas 22 estaciones operando en el año 2007, hoy tenemos operando 220 estaciones, tenemos 24 estaciones en construcción, tenemos 84 estaciones que ya tienen sus permisos completos, su ITF, para iniciar la construcción, pero aún no han empezado. Y tenemos estas 32 estaciones que están haciendo el trámite respectivo para conseguir sus permisos ante el organismo regulador. La siguiente. Aquí queremos mostrar un poco los avances hasta la fecha de lo que es la masificación del uso del gas natural, ¿no? Estos son proyectos adjudicados. Entonces, no sé si faltan quizás tienes que hacer otro clic, otro más. Ya, ahora sí. Ya. Más. Bueno, en la zona, primero vamos a hablar del Lima y Callao, que es la concesión más antigua que está a cargo de Cálida. Agosto de 2013 hay 130.000 usuarios prácticamente habilitados, ¿no? Y tenemos proyectados a fines del 2016 426.000 usuarios en la ciudad de Lima. En la región Lima, ¿eh? Porque también es Lima, Cañete. En la zona de Ica está como concesionario Contugas, ¿no? Esta empresa también colombiana, y agosto del 2013 hay aún apenas 2.789, pero contractualmente ellos tienen la obligación de llegar a 40.000 clientes aproximadamente al 2016 para esta zona. Recientemente se han adjudicado lo que es en la atención de la zona norte del país a través de GNL. Este es el gas natural licuado que será transportado en camiones desde la planta o el cargadero de gas natural licuado en Chincha, en Melchorita, donde se construirá un cargadero, y a través de camiones se transportará a todas estas ciudades en el norte del país. Esto ha sido adjudicado recientemente, el 26 de julio, a Promigas y Surtigas, un consorcio de origen también, entiendo que colombiano, ¿no? Y tienen el compromiso de tener al 2016 29.700 usuarios en todas estas ciudades de acá. Ya está Huaraz, Chimbote, Trujillo, Cajamarca, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, y al 2020 150.000 usuarios. Ese es el contrato que ha sido adjudicado. Lo mismo en la zona sur del país, Arequipa, Moquegua y Lotacna, estas 4 ciudades, esta otra empresa que se llama Gas Natural Internacional, ¿no? Tienen a su cargo al 2016 2.230 usuarios y 2022 64.000 usuarios en estas ciudades. También tenemos, creo que falta otra más, por favor. Ya, tenemos también lo que es el gas natural comprimido para las ciudades altoandinas. Este concurso ha sido adjudicado también en julio de este año por el Ministerio de Energía y Minas,
Incluye 10 ciudades altoandinas donde se instalarán en los próximos meses estaciones de GNV, o sea, de venta de gas natural vehicular. Posteriormente, a través de esos city gates que se instalarán en estas estaciones, pues se desarrollarán las redes de distribución en cada una de estas ciudades. Esto aún todavía está en maduración las redes, no tenemos más información. Todavía no, eso probablemente lo van a hacer los propios gobiernos regionales, entiendo, ¿no? La siguiente. Ahora vamos a hablar de la minería. Este es otro de los grandes sectores importantes de la economía donde nos toca hacer una parte que básicamente consiste en la supervisión y la fiscalización de lo que es la seguridad de la infraestructura. Tenemos que ver con la seguridad de cómo se construyen los túneles, las reladeras que cumplan las normas, la ventilación al interior de estos túneles, que estos túneles cuenten con los refugios correspondientes y que los equipos que funcionan dentro de los túneles también tengan las protecciones contra la contaminación del aire al interior de estas instalaciones. Esa es nuestra labor, ¿no? Antes teníamos también la parte ambiental y la parte de seguridad en el trabajo. Eso ya lo tienen otros fiscalizadores. En este sector, pues rápidamente podemos decir que hay 26.000 millones de dólares de exportaciones mineras. Esto nos da la magnitud de este sector. Adelante. ¿Qué nos toca? ¿Dónde tenemos competencia? Pues nosotros como organismo regulador tenemos competencia en la gran minería y en la mediana minería. Y entonces la gran minería es aquellas plantas que tienen más de 5.000 toneladas métricas al día de procesamiento de minerales extraídos, de material extraído de las túneles o las canteras, y también la mediana minería llega hasta 5.000 toneladas métricas diarias, ¿no? Luego tenemos la pequeña minería y la minería artesanal, que en este momento no están bajo nuestro cargo, sino bajo cargo de las DREM de los gobiernos regionales. Adelante. Perdón, ¿puede retroceder? Aquí tenemos alrededor de 300 empresas que tenemos que fiscalizar, que están dentro de estos dos grandes, digamos, la gama alta de la producción de la minería. La siguiente. ¿Y qué hacemos acá? Pues en estas instalaciones existen estas actividades. Está la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte minero, el depósito de concentrados y las actividades conexas. Sobre cada una de estas áreas tenemos que trabajar, o de actividades tenemos que trabajar, verificando las condiciones de seguridad de la infraestructura y el cumplimiento de los reglamentos de la ley de minería. Y esto lo hacemos a través de ¿quién? A través de personas naturales o personas jurídicas, ¿no? También a través de personal propio o a través de terceros. Adelante. ¿Y qué modalidades tenemos para hacer esta supervisión? Nuestra gerencia de fiscalización minera está organizada para trabajar haciendo dos modalidades de supervisión. La regular, que es aquella que se realiza de acuerdo al plan operativo anual y está contemplada en el plan anual de supervisión. Y la especial, que tiene fines específicos o circunstanciales, dado que constantemente recibimos denuncias de autoridades y terceros, auditorías ambientales o las inopinadas, y también cuando hay casos pues, de accidentes que tenemos que acudir a hacer alguna investigación. La siguiente. Dentro de esta supervisión de la minería pues, tenemos diversas especialidades. Vemos geomecánica, que básicamente consiste en la verificación de las estructuras de los túneles y las estructuras que
están envueltas en estas instalaciones, la ventilación, como ya habíamos hablado de los túneles, el transporte, ¿no? El transporte puede ser en fajas, puede ser en camiones al interior de las minas, así como todas las maquinarias y las instalaciones auxiliares, el depósito de relaves, les llamamos a aquellos lugares donde se depositan, digamos, aquel mineral que sale o aquel material que sale al cual ya se le ha extraído el mineral y hay que guardarlo de alguna manera en las mejores condiciones, que no contamine, y en instalaciones adecuadas que no colapsen ante inundaciones o sismos, etc. Entonces, tienen que ser diseñadas adecuadamente. Las pilas de lixiviación, que bueno, tienen funciones similares a las anteriores, así como los depósitos de desmonte y lo que se hace a tajo abierto. También las plantas de beneficio. Las plantas de beneficio son estas instalaciones donde se lleva el mineral y son procesados. Las fundiciones, las refinerías, los depósitos de concentrados de mineral, así como las plantas de relleno hidráulico. La siguiente. Aquí unos indicadores solamente para conocer algo de este sector. Y entonces, este es el índice de frecuencia de accidentes en la mediana y gran minería. Digamos, desde el 2007 en adelante, pues hay una disminución constante de estos índices de accidentes. Y yo creo que esto es debido, en primer lugar, a que estas empresas que trabajan acá pues han ido adquiriendo conciencia de cómo cuidar a sus trabajadores, y esto en base a la supervisión y a la fiscalización del organismo regulador, y también en base pues a las sanciones que han recibido, como vamos a ver más adelante. La siguiente, sanciones impuestas. Aquí rápidamente estamos mostrando la cantidad de sanciones que se han impuesto en el regulador a lo largo digamos, desde el año 98 al 2013. Tenemos 594 millones de soles que se han impuesto, ¿no? De estos 594 millones se han cobrado el 27% aproximadamente. Eso es. Y estos 594 millones corresponden a 27.000 multas en los diferentes sectores, ¿no? La siguiente. Aquí también el monto de las sanciones, la mayoría está menor a una OIT, ¿no? Y digamos, aquí podemos ver, y más de 30 UITs hay 665 sanciones. La siguiente. Aquí podemos ver el número de montos y el número y monto de multas colocadas año a año desde el 98 al 2013. Entonces, en el último año, 2013, tenemos hasta agosto acumuladas 2.600 multas, ¿no? Y 109 millones de soles. O sea, hemos duplicado en multas, hemos duplicado ya, aunque no acabó el año, hemos duplicado las multas del año 2012 y más de duplicado del 2010 y del 2011 también. La siguiente. Aquí vamos a mostrar rápidamente los encargos especiales. El regulador, precisamente, ya no es solamente un regulador de utilities, o sea, de las empresas prestadoras de servicios públicos, sino de diversos temas. Se le ha encargado, bueno, ya los hidrocarburos es un tema complejo, y también, digamos, lo que es la minería, pero además también nos han encargado cosas como la publicación de la banda de precios de combustibles y los precios de referencia, que se publican semanalmente los precios de referencia, y estos valores se usan para básicamente fines del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que está vigente desde el año 2004, y a la fecha aún hay dos combustibles importantes que están en este fondo de estabilización. Estos combustibles son el petróleo, el diésel, número 2, para uso vehicular, y
el gas licuado de petróleo en balones de 10 kilos, o sea, esos balones que usan todas las amas de casa para cocinar día a día. También administramos el Fondo de Inclusión Social y Energética, el FISE, que es un encargo otorgado al regulador por una ley, un encargo temporal por 2 años. Otra más. Vamos a hablar un poco de este Fondo de Inclusión Social y Energética. Este fondo se financia a través del recargo al segmento de clientes libres de electricidad, un recargo a los usuarios del servicio de transporte de gas natural, un recargo del transporte de productos de líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural. Nosotros actuamos como recaudadores de estos recursos y estos fondos financian la promoción para el acceso al gas licuado de petróleo, ampliación de frontera energética y masificación del gas natural. La ley le da estos 3 destinos. Este destino es el que hoy estamos ejecutando. Próximamente, a comienzos del próximo año, ya vamos a usar los fondos para estas fuentes. El Ministerio de Energía y Minas dispondrá las modalidades, las cantidades, será lo mismo en el caso de la masificación del uso del gas natural, que se supone que este FISE financiará las conexiones domiciliarias en aquellas ciudades de la sierra donde se desarrollarán las redes de distribución. La siguiente. Este FISE hoy se está usando básicamente para dar un bono de 16 soles a 620.000 usuarios aproximadamente a nivel nacional. La siguiente. Aquí tenemos, este es el proceso de implementación. Durante este año, el 31 de enero, pues empezamos este año con 320.000 beneficiarios en el padrón a nivel nacional, a quien se les reparte un vale. Este sistema es administrado por cada una de las empresas de distribución eléctrica. Ellos han, en base a las normas, a lo dispuesto en la ley, su reglamento y las normas emitidas por el regulador, estas empresas han focalizado a los usuarios, los han identificado de acuerdo a las normas previstas para el efecto y finalmente, una vez identificados, a través de declaraciones también juradas que han hecho los posibles beneficiarios, en las cuales manifiestan su deseo de incorporarse al sistema y ser pasibles de beneficio por ser personas de condición vulnerable, pues han obtenido ser inscritas en este padrón y a la fecha, al 26 de septiembre, tenemos 607.000 usuarios empadronados y que están recibiendo un vale mensual de 16 soles para comprar un balón de gas de 10 kilos. Adelante. Aquí tenemos esas cifras, pero clasificadas por región. Y vemos que la región Puno tiene 84.000 beneficiarios, la región Junín 50.000, la región Cusco 46.000, la región Huánuco 42.000 y así sucesivamente. Entonces, la Madre de Dios es la última, ¿no? Pues más disperso, usan más probablemente combustibles, digamos, tipo bosta o leña, y además de que quizás haya muchos, estos clientes son los usuarios de la electricidad todavía, recién se están incorporando, van a incorporarse como beneficiarios aquellos usuarios que no están conectados a una red eléctrica, ¿no? Adelante. Bien, y eso creo que nos muestra un panorama integral de lo que hacemos y también pues para poder llevar a cabo estas funciones que son tan amplias, digamos, y en diferentes sectores y de gran trascendencia en el sector económico, pues también necesitamos de parte del Poder Legislativo y del Poder, digamos, Ejecutivo, algunas consideraciones, ¿no? Y pues
pensamos que deberíamos ser considerados como una entidad de tratamiento especial, así como la SUNAT a nivel remunerativo. Pues nosotros también recaudamos, actuamos sobre toda la población está realmente, las acciones nuestras benefician o no a toda la población del país. Tenemos casi 6 millones de usuarios de electricidad y además todos usamos combustibles, ¿no? También estamos hablando de que podamos hacer uso de los saldos de balance, puesto que nosotros generamos algunos recursos adicionales cada año y estos son considerados saldos de balance y no pueden ser utilizados y más bien han sido derivados a otros programas. Quisiéramos que se consideren remuneraciones competitivas. El sector minería, el sector hidrocarburos, hoy día pues son los que han empujado, digamos, este desarrollo del país, ¿no? Son los que, y entonces hoy ofrecen a los profesionales remuneraciones muy atractivas y nosotros tenemos una permanente rotación. Profesionales que han sido capacitados, han sido becados, han hecho muchos años de trabajo, pues les ofrecen sueldos que no hay forma de que estas entidades las puedan pagar. Y entonces creo que ese es un tema que hay que considerar. También en este mismo sentido, pues creo que debería considerarse una autonomía administrativa, ¿no? Así como en el sentido de que el propio Consejo Directivo de la entidad apruebe una estructura organizacional y por otro lado es importante, creo, promover un sistema o establecer un sistema que garantice el cobro efectivo de las multas. Esto muy similar a lo que OEFA ya ha obtenido últimamente a través de garantías, puedan digamos, hacer una contragarantía mientras se hacen los procesos judiciales a estas sanciones, ¿no? Y también establecer garantías para el ejercicio de la función de fiscalización. Nuestro personal pues está sujeto a una serie de problemas de seguridad y también, digamos, frente a el tema judicial o esas cosas, ¿no? Entonces, en estos operativos que hoy se hacen en las zonas de, por ejemplo, Puerto Maldonado o la zona del Braen, donde hay una serie de informalidades en el sector combustibles, o se desvían los combustibles para diferentes usos, no es tan sencillo que el personal pueda estar ahí, puesto que si no tiene garantías de la fuerza pública, es bastante difícil ejercer con seguridad su función. Eso creo que es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jesús Tamayo, presidente de Ocinermin. Se les brinda el uso de la palabra a los señores congresistas para que puedan hacerle llegar alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta. Tiene la palabra el congresista Freddy Sarmiento. Bueno, buenas tardes, señor presidente, buenas tardes a los colegas congresistas, buenas tardes al gerente de Ocinermin. No, mi preocupación, yo vengo de la provincia de la región de Piura, y la región de Piura junto con Tumbes, tenemos allá un gran problema que es el contrabando que hay con Ecuador, ¿no? Y esto llega hasta la provincia de Piura normalmente. Se está haciendo todos los esfuerzos, pero Ocinermin, ¿cuál es la función ahí con el contrabando, para el control del contrabando de gas y de petróleo y de gasolina? En el tema, por ejemplo, del gas, en la región hay un problema singular, vamos a decir, porque la mayoría de población
usa los balones ecuatorianos para poder abastecerse de gas. Pero en este momento se le ha prohibido la recarga del gas en los balones ecuatorianos, ¿no? Entonces se está incentivando al contrabando, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene el balón de gas, porque no tiene el balón peruano, tiene que salir a buscar el gas al Ecuador para poder usar sus cocinas, ¿no? Entonces esa regulación la ha hecho el gobierno regional, ¿no? Pero creo que por indicación de Ocinermin. Entonces, yo quisiera que ese problema, por ejemplo, se solucione, porque si hay gran consumo, gran utilización de balones de gas ecuatorianos en el suelo peruano, deberían ser llenados y autorizados a ser llenados con el gas que se vende en el Perú, ¿no? Esas serían las dos inquietudes. Tiene la palabra ingeniero Jesús Tamayo. Bien, por su intermedio, señor presidente, voy a responder al congresista Sarmiento. El tema del contrabando, pues es un tema de la SUNAT y es un tema de la policía, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la facultad o las funciones de reprimir el contrabando. En cuanto a los combustibles, nuestra función, nuestras obligaciones están básicamente relacionados a garantizar la calidad y la cantidad de estos combustibles, ¿no? Que una vez que estos combustibles salgan de las plantas, pues lleguen a las estaciones de servicio o a los consumidores directos en las mismas condiciones que salieron de las plantas, no sean alterados ni adulterados. Entonces, en la región norte, lo que nosotros hacemos es justamente eso, verificamos si la calidad de los combustibles en estas estaciones de servicio es o no la adecuada. Muchas veces hemos encontrado que no es la adecuada y esto se debe a la manipulación que reciben estos combustibles de contrabando. Pero el control de las fronteras no es nuestro, es de SUNAT y de la Policía Nacional. En cuanto a la pregunta sobre los balones de gas, pues en realidad creo que no podríamos utilizar unos balones que no conocemos su procedencia, su calidad técnica y todo lo que esto conlleva, ¿no? Gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. En realidad serían varias las preguntas que yo quisiera hacerle al ingeniero Tamayo. Creo que nos hemos visto antes, ¿no es cierto? En una visita que le hicimos. La primera de ellas es un comentario. Entiendo que la producción combinada de gas y petróleo adecuada a barriles diarios de petróleo está en el orden de los 160.000, ¿no es cierto? Pero que 160.000 barriles diarios, o algo menos, me parece que algo menos, y que la producción de petróleo, el petróleo como tal sigue bajando, y que hay la problemática de unos contratos que se están venciendo tanto en la costa norte como también en la costa, no en la zona de lo que antes era occidental, que ahora está Plus Petrol. Entonces la primera pregunta que yo quisiera hacerle, solo la primera, tengo varias más, es ¿cuál es la idea que tienen ustedes, si vale la pena prorrogar esos contratos, continuar con los contratistas y de alguna forma crear las condiciones para que se recupere la producción tanto en la costa como en la selva, debido entre otras cosas a que el oleoducto que tenemos los peruanos está trabajando creo que a un 20-25% de capacidad, lo cual pues es absurdo, pero en fin, habría que tratar de incentivar la producción petrolera de la selva particularmente. La segunda pregunta que tendría o la tercera pregunta que tendría que hacerles, he escuchado por ahí, creo que lo dijo, me parece, la doctora Beatriz Merino,
presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que hay 2 empresas que se están retirando por esta famosa demora en el cumplimiento de los numerosísimos trámites. Eso abarca tanto petróleo como minería, pero está afectando ahora la minería, el petróleo fuertemente. No sé si Ocinermin tenga algo que hacer con eso. Luego, la otra pregunta que tendría que hacerle es las facultades que tenía Ocinermin, tal como fueron diseñadas, me parece, allá por el año 2007, bueno, para la minería han quedado totalmente recortadas, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a protección ambiental, creo que desde el año 2010 o 2012 creo que la han transferido totalmente, o 2010 me parece, no sé si 2010 o 2012, 2010, ¿no? Han transferido todas sus facultades a OEFA. La pregunta es, ¿qué tal le va a OEFA en ese aspecto de prevención de contaminación ambiental minera? Segundo, también creo que los temas de seguridad y salud, bueno, no creo, han sido transferidos al Ministerio de Trabajo, que no sé si los realiza directamente o por intermedio de la SUNAFIL. Y eso, tal como yo lo entiendo, la norma muy reciente es un reglamento de seguridad y salud ocupacional aprobado en el año 2010 por Decreto Supremo 055/2010 que entró en vigencia el 1 de enero del año 2011. Yo espero que ese Decreto Supremo no se cambie, porque cambio sucesivo de normas por quítame estas pajas es muy grave. Yo veo que aquí tienen todo un libreto de todas las disposiciones aplicables, es decir, uno tiene que ser un especialista. Yo tengo un libro, disculpen el comercial, yo tengo un libro de Derecho Minero que va por su 5ª edición y tengo todo un largo capítulo, dedicado a Ocinermin, más que nada, y largo por las innovaciones que se han venido haciendo. Pues bien, en minería ustedes, la pregunta es, ¿el Ministerio de Trabajo ha asumido todas estas funciones y si las ha asumido directamente o lo hace por la SUNAFIL? Y si piensa modificar las normas, yo aconsejaría que no lo haga. Y la otra es, ¿qué les queda? Entiendo que es seguridad en la infraestructura, o sea, en las bóvedas de los socavones y en algunos aspectos adicionales. Y me imagino que también les queda, en el aspecto de hidrocarburos, me imagino que deben seguir ustedes con la seguridad. Y no sé si, me imagino que también en el aspecto de energía eléctrica. ¿Podría usted de alguna forma ilustrarnos y ponernos al día acerca de cuáles son las facultades residuales que le quedan en estos ámbitos a Ocinermin? Eso sería lo primero que se me ocurre. Gracias, ingeniero Tamayo. Muchas gracias. Presidencia, por supuesto. Muchas gracias, congresista Martín Belaunde. Antes de la respuesta, quiero dar la bienvenida al congresista Eduardo Cabrera y al congresista Valqui. Y seguidamente, para darle el uso de la palabra al presidente Ocinermin, la inquietud que ha dado el congresista Martín Belaunde. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio voy a responder en lo posible las preguntas del congresista Belaunde. Los temas de producción petrolera y la prórroga de contratos es una facultad de Perú Petro, ¿no? Entonces nosotros somos supervisores del sector, como entidad reguladora, supervisora, preferiríamos que Perú Petro dé sus respuestas al respecto, ¿no? En cuanto a
estas empresas que usted nos ha manifestado que se estarían retirando por las dificultades en cuanto a los trámites, pues efectivamente nos hemos reunido con la doctora Merino, que nos ha visitado, y nos ha manifestado ese tipo de inquietudes también. Y dentro del proceso, pues algo tenemos nosotros como, dentro de este proceso de la exploración o la explotación, tenemos algunas actividades, pero son en realidad las menores. Y hemos tomado debida nota de los comentarios que nos ha hecho la doctora Merino y los miembros de esta sociedad de petróleo, y pues vamos a, si es necesario, hacer las correcciones que nos competan para atender a estos inversionistas y justamente cumplir con parte de ese triángulo que mostramos al comienzo de la exposición, que es garantizar las inversiones, ¿no? En cuanto a las facultades digamos, de la minería, en cuanto a OEFA, en realidad, pues no podríamos opinar si cuánto han cumplido o no, pero entendemos que ellos están haciendo grandes esfuerzos por cumplir con el encargo que tienen, así como cuando lo teníamos nosotros. Y respecto a los temas del Ministerio de Trabajo, pues ellos también creo que aún no han iniciado algunas labores en su campo, pero recién se están, creo, organizando en este aspecto. Nosotros, lo que nos queda en realidad, a pesar de que uno podría decir son pocas cosas, pero son muy importantes también, porque finalmente sirven para preservar la seguridad de las personas, ¿no?, que trabajan en estas instalaciones, y la seguridad de los equipos y las inversiones. Y en la minería tenemos que ver fundamentalmente con la seguridad de la infraestructura. Entonces, que se cumplan las normas técnicas para construir estas infraestructuras, para el sostenimiento de los túneles que, de acuerdo a los diversos materiales, se utilicen las técnicas de sostenimiento adecuadas, que se dejen los refugios para el personal en caso de accidentes, que todos estos túneles tengan pues una doble evacuación para que en caso de un accidente puedan evacuar de un lado al otro, o el otro, que los equipos que se utilizan al interior de las minas, como son volquetes, camiones, equipos que usan motores de combustión interna, tengan los filtros necesarios, que estos túneles tengan la ventilación requerida con la cantidad efectiva de renovación del aire para que el personal que trabaja ahí tenga condiciones adecuadas de trabajo, tanto como calidad del aire como temperatura. Lo mismo en el caso de los depósitos de relave, relaveras, que son, digamos, unas presas que se construyen donde son depositados los materiales que provienen de los procesos de las plantas de transformación o también del interior de las minas, estén adecuadamente depositados, que tengan las geomembranas que impidan que se contaminen las aguas subterráneas y que estas estructuras pues no sean afectadas por deslizamientos o por malas técnicas de construcción, y dado que su afectación hará que normalmente estos materiales almacenados, que son altamente contaminantes, puedan alcanzar los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, tenemos ahí una labor todavía bastante grande y bastante especializada. Muchas gracias. Quería hacer algunas cuantas repreguntas. La primera concierne, me había olvidado de preguntar sobre los procesamientos de beneficio a través de la lixiviación, sea lixiviación por ácido sulfúrico, que entiendo que lo hace Cerro Verde, me parece que todavía lo hace Cerro Verde, y creo que también lo hace Southern Perú, en Hilo, en sus relaves, me parece que ellos están lixiviando relaves para
Desmontes, Desmontes, ya, no es Relaves, Desmontes. Entonces, yo me imagino que ese tipo de proceso de lixiviación por ácido sulfúrico, me imagino que ustedes lo supervisan también en cuanto a protección ambiental, no sé si protección ambiental, pero para que no sea, bueno, es protección ambiental para que no se contamine el suelo y el subsuelo. Y me imagino que harán lo mismo en Yanacocha, en lo que se refiere a la lixiviación por cianuro. No sé si ustedes intervienen en algo en la erradicación de la minería ilegal y en la formalización de la minería informal en lo que se refiere a la, digamos, la supresión de la utilización del mercurio, que tengo entendido que el mercurio, alguien dijo, yo pensé que el mercurio también se producía en el Perú, pero me dicen que básicamente se importa. Esa sería quizás alguna de las primeras repreguntas. La segunda repregunta que quiero hacerle, yo entiendo perfectamente que usted no quiere emitir una opinión institucional con relación a qué es mejor, si es prorrogar estos contratos o nuevas licitaciones, etcétera. Pero sí me gustaría, si fuera eso posible, a través de la presidencia, que usted nos dijera qué medidas, en su opinión, deben ser tomadas por el Estado peruano, no solo para la ampliación de la producción de gas, que creo que se viene produciendo, sino también para la producción de petróleo, que está pues en franca decadencia, considerando que nosotros en el año 80, 79, 80 u 81 llegamos a producir 220.000 barriles diarios y ahora estamos por debajo de 60.000. Me agradaría escuchar su opinión personal, qué se tiene que hacer para incrementar o qué se está haciendo, qué perspectivas hay, ¿no? Eso sería, me parece importante que usted compartiera sus puntos de vista, si fueran estrictamente personales, con los integrantes de la comisión. No se me ocurre, por el momento no se me ocurre nada más. Gracias, congresista Martín Belaunde. Vamos a dar el uso de la palabra para su inquietud también al congresista Manuel Cearillo. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas congresistas y al presidente de Ocinermir, ingeniero Tamayo Pacheco. Señor presidente, por su intermedio, en la provincia de Huaura, en la ciudad de Huacho, se han presentado últimamente problemas. Yo tengo entendido que es Ocinermir quien tiene que hacer las soluciones. Y de acuerdo a sus funciones como organismo regulador, creo que lo tiene, solución de controversias o reclamos de la población. Se trata de la instalación de unos grifos dentro de la ciudad, donde ya hay viviendas. ¿Eso es permitido, pregunto, o hay alguna salvedad que le da al empresario del grifo para que pueda hacer de repente proporcionándoles algún seguro a los pobladores que viven cerca? Porque pienso que puede ser un peligro, aunque bueno, estamos en la modernidad, de repente ya no existe un peligro para que se ponga un grifo dentro de la ciudad, donde ya han habido casas o viviendas, ¿no? Porque de repente cuando también hay lugares donde se pone un grifo y después llegan las viviendas, entonces primero fue el grifo y después fueron las viviendas. Pero si primero fueron las viviendas y después fue el grifo, yo creo que ahí sí tenemos que de repente pensar. Esa es una preocupación que ha habido en esta zona y de repente en algunas otras ciudades, ¿no? Entonces yo creo que ahí la mano reguladora de Ocinermir debería de darnos una respuesta. Con respecto a la minería también soy testigo, he visto y quisiera saber quién controla el traslado de minerales en bruto, ¿no? Que se hace hacia una planta que queda en el sur, que es en Nazca, de la zona de Ámbar, que es la zona de Lima Provincias, Supepueblo, cerca a Caral, donde se está haciendo, no sé si ya explotación minera o están como exploración, pero están cargando mineral,
y lo he constatado en camiones como, en esas bolsas como cuando se trae el anfo de importación, así, en unos sacos así he visto. Entonces, ¿quién controla este traslado de materiales? ¿Se controla? ¿No se controla? Porque inclusive hay una cosa, no lo hacen a cualquier hora, lo hacen en la madrugada, de repente porque el tránsito en la madrugada es más libre, puede ser, pero de todas maneras debe haber un control, ustedes deben tener conocimiento dentro de sus funciones con la minería. Después también hay, de acuerdo a su reclamo de usuarios de electricidad, estaba en la Comisión de Defensa y había pues un reclamo con respecto a Luz del Sur, que no está habilitando bien la iluminación. Y como es la Comisión de Defensa, hablamos pues de la seguridad ciudadana. Entonces, si no tenemos buena iluminación en parques o en calles, y eso depende de una empresa que tiene que de repente hacer ese trabajo, yo creo que es una función de SUNERMIR, como usted lo dice, de velar por los reclamos de los usuarios. La ciudad es un usuario. Entonces, por ahí le dejo ese encargo que viene de la Comisión de Defensa. Y después, una pregunta que de repente no tenía conocimiento bien como ciudadano, de repente ya, es si las empresas, no sé si usted tiene el conocimiento o será el ministerio quien tenga que dar esa respuesta, si Del Nor y Luz del Sur son concesionarias o son ya propietarias de toda la infraestructura que se le transfirió cuando era Luz peruana, pues, ¿no? Cuando era la empresa peruana, ¿no? Entonces, esa era una pregunta que tenía ahí. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento, por ejemplo, en el caso de Huacho, de Del Norte, tenía un edificio que de repente está catalogado como un recuerdo antiguo, ¿no? Un patrimonio cultural del país, y está prácticamente abandonado uno, y otro que parece que lo están poniendo a la venta, ¿no? Entonces, si ellos pueden vender, si son propietarios lo pueden vender, pero si son concesionarios, yo creo que no. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Manuel Cerillo. Seguidamente vamos a darle uso de la palabra a la congresista Natalie Condori. Gracias, presidente. Saludar al ingeniero Jesús Tamayo por su intermedio. Presidente, dentro de el material que nos han proporcionado, la misión de OCENERMIN dice lo siguiente: regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población, ¿no? Y dentro de los mismos materiales he visto un valioso material, pero en relación al sector solamente de electricidad, la sesión de aprendizaje, que me parece muy buen material didáctico, que incluso puede ser fácilmente distribuido entre los escolares. Yo quería preguntarle si algo similar se está trabajando para el sector minero, ¿no? Dado que es necesario proporcionar información a la población y así evitaríamos muchísimos conflictos sociales. Por otro lado, también hacer referencia al facilito que publica los precios de venta en los diferentes centros de distribución de combustibles. Y aquí era en relación a cuando los precios suben y luego en un determinado momento estos bajan. ¿Hay un tiempo razonable que OCENERMIN le dan a estos distribuidores para que puedan actualizar los precios? Porque eso también nos genera bastante malestar. Muchos centros de distribución se quedan con los precios anteriores, o sea, con los precios altos, ¿no? Eso, si hay algún tiempo como prudente para que estos centros de distribución puedan bajar sus precios o tener precios razonables, ¿no? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Natalie. En esa misma línea, también la mesa tiene una inquietud, señor presidente. O sea, concluyendo, justamente cuando los precios de los combustibles en los centros de venta, en los grifos,
cuando el costo de los combustibles sube, inmediatamente los grifos suben el precio al minuto. Pero cuando baja el precio de los combustibles en estos centros, eso no cumple. Entonces le pregunto, señor presidente, si tiene la facultad de poder fiscalizar y sancionar a estos centros de gasocentros, GNB, todo lo que es combustibles. Y otra pregunta, también dentro de sus atribuciones, señor presidente, acá estoy viendo, es referente a la generación de energía renovables. Y se dice que hay un 5% que está dentro de sus atribuciones de hacer las licitaciones públicas, pero no nos ha comentado nada referente, por ejemplo, a la generación de energía eólica. Quisiera que a ver si nos hace un comentario, señor presidente. Tiene la palabra, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio voy a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que han sido, digamos, muy importantes, que nos ayudan a aclarar un poco nuestras funciones, ¿no? Entonces, congresista Martín Belaunde me hace una pregunta prácticamente a título personal, ¿no? Yo creo que efectivamente el país es deficitario en producción de recursos energéticos de origen de petróleo. Nosotros consumimos alrededor de 200.000 barriles al día y solo producimos 60.000. Importamos gran parte del diésel que utilizamos, ¿no? Y no producimos este petróleo diésel. Estas grandes, en este momento hay una gran inversión en la zona norte en petróleo, y yo creo que eso va a ayudar a que tengamos mejores resultados en la producción de petróleo como país. Es lógico que debemos contar con tratar de ser autosuficientes en la producción de combustibles. No siempre lo seremos porque nuestros combustibles tienen, algunos petróleos son un poco pesados y entonces no pueden usarse para todos los usos necesarios. Hay otras gasolinas, por ejemplo, que se producen de camisea que son de bajo octanaje y tampoco son usados en el país, entonces se exportan, ¿no? La única forma de que podamos tener mejores condiciones y podamos aumentar nuestras reservas es pues explorando, ¿no? Explorando. Entendemos que en los últimos años se ha explorado poco, también debido a temas relacionados con estos trámites administrativos que nos ha hecho mención. Y dentro de esto puede estar la consulta previa hoy y también los estudios de impacto ambiental. Entonces creo que si tratamos de reducir esos plazos y de facilitar estas acciones que son muy importantes, lógicamente que todos nuestros ciudadanos sean conscientes de las cosas que se van a hacer en sus regiones donde viven, cómo los van a afectar, pero tratar de que estos procesos sean lo más acelerados posibles, harán pues de que una cantidad mayor de inversionistas puedan explorar y puedan encontrar reservas, porque de eso se trata, de encontrar reservas y poder trasladarlas hasta los centros de consumo. En cuanto a los temas de la protección, digamos, en las plantas de lixiviación,
A nosotros nos corresponde la parte mecánica, toda la parte que es estructural, mecánica, la parte de concreto, los revestimientos que tienen. Ahora, el tema ambiental producido por estas plantas ya está fuera de nuestra competencia, ¿no? La minería ilegal, pues tampoco está bajo nuestra competencia, porque la minería ilegal, de acuerdo a las normas que están hoy en este momento vigentes, estos decretos legislativos que ha dado con autorización del Congreso, el Poder Ejecutivo, a comienzos del año pasado, lo que disponen y lo que escuchamos nosotros es que la minería ilegal es aquella que no puede proceder porque está en zonas donde no autorizadas. Entonces, pues ahí no hay nada que supervisar, ¿no? O sea, simplemente tendrán que aplicarse lo que dice la norma, que son los procedimientos de interdicción y erradicación por la fuerza, ¿no? En cuanto a los temas, básicamente hablando ya de las consultas que nos hizo el congresista, en cuanto al tema de los grifos dentro de la ciudad, ¿no? Nosotros damos una parte de las autorizaciones para instalar un grifo. Nosotros lo que damos vemos básicamente que cumplan las normas de seguridad que están en los reglamentos, que los tanques tengan el acero que debe ser soldado en determinada forma, las válvulas cumplan las normas de calidad, las bombas también cumplan las normas de calidad, las distancias, etc. ¿Quién determina si en una determinada calle, manzana, avenida, esquina o no, deba instalarse una instalación de este tipo? Es la municipalidad distrital donde se encuentra la instalación, ¿no? Entonces, sí. Le está pidiendo una interrupción. Sí, una interrupción. Muchas gracias. Gracias, presidente Ocinermin. En realidad sí, tenía que haber completado eso. El alcalde no permitió. Eso se fue a la vía judicial. Se fue a la vía judicial y el alcalde ni la oficina, la dirección regional que también tiene de energía, la región, también no autorizó. Se fue a un tema legal y bueno, ahí ha tenido que intervenir y después, pero también ha intervenido Ocinermin. Claro, como usted dice, si cumple con el tanque, si cumple con las válvulas y todo eso, de repente eso lo está cumpliendo. Pero mi pregunta va direccionada a que si primero hubieron viviendas y el alcalde está diciendo que no autoriza, ¿no? Porque el alcalde no autoriza, el alcalde, en este caso ahí es provincial. Entonces, si no autoriza el alcalde, prácticamente inclusive al alcalde le han hecho un juicio por ese tema, porque él no autorizaba. Bueno, es un emprendimiento, un negocio, ¿no? Pero él decía que no lo permitía porque está en una urbanización prácticamente. Entonces, a eso iba mi pregunta, ¿no? Ustedes dicen que sí, si el tanque está bien soldado, si tiene las válvulas, por supuesto, de repente puede ser. Por eso era mi pregunta. Gracias. Presidente, le está también pidiendo la intervención el congresista Martín Rivas. Tiene la palabra, congresista. Gracias, honorable presidente. Bien, referente a muchas veces los criterios que se manejan para lo que tiene que ver el proceso de autorización dentro de los grifos. Y he encontrado algunas situaciones a veces no muy claras referente a los distintos procesos y quienes tienen muchas veces que resolver y que muchas de sus acciones más bien generan un entrampamiento. Estamos viendo que hay una cuestión progresiva de incremento de grifos o de servicios de abastecimiento de combustible. Mire usted, a veces incluso hasta se prestan a chantajes algunas cuestiones. Y para muestra un pequeño ejemplo que ocurrió en el norte, en Lambayeque, sobre una petición de autorización que había en un grifo para
efectivamente verificaron los tanques, todo. Bueno, primero le dieron, creo, se pidió la autorización para que inicie los trabajos. Inician los trabajos. Luego viene la cuestión de verificación, y en la cuestión de verificación determinan que cerca, ahí había una pequeña chocita donde habían niños. Y determina y dice, señor, este es un colegio, aquí no podemos dar autorización. O sea, el señor había invertido cerca de 700, 800 mil soles, y le dice, ¿sabes qué, señor? Aquí había un colegio. Entonces el señor dice, pero cuando yo pedí la autorización, ese colegio no existía, no había colegio. Entonces, ocurre lo siguiente, le dicen, ¿sabe qué, señor? Vamos a hacer la consulta a Lima, pues, porque ahí hay un colegio, ya es una choza pequeña el colegio. Se determina que el colegio no tenía licencia, no tenía ninguna autorización, pero ahí estaba el colegio. Entonces el hombre que está haciendo la inversión recibe una cuestión negativa. Primero la autoridad regional dice, no, señor, aquí hay un colegio y no podemos pues seguir con el procedimiento, no vamos a autorizar mientras esté colegio ahí. Entonces él se va desesperado a tratar de convencer a los dueños del colegio, pues, bueno, pues ahora necesita la autorización porque aquí está mi colegio, pues, ¿no? Y le pide una cuestión de dinero para poder retirarse. Reubícame, pues. Esas situaciones de interpretación muchas veces hay que tratar de ser coherente. Si no tenía licencias, no tenía funcionamiento, no tenía ninguna autorización y se constata, insisto, que había un colegio informal ahí que estaba recibiendo a niños pequeños, ¿cómo resolvemos esta situación de incertidumbre entre una y otra parte? Uno que inició un trabajo de habilitación para generar un negocio y un tercero que se aparece en el camino y se planta al costado, y pues se podría prestar hasta chantaje, porque cualquiera podría hacer eso, me planto acá y no te dan la autorización y generan un problema mayor. Ciertamente en este caso que meritó cierta observación, después de hecho las informaciones, pues, se determinó que efectivamente ese colegio no tenía autorización, no estaba funcionando y han proseguido con el trámite de licencia. Pero ¿cuántas situaciones y circunstancias similares podrían darse y entenderse? Y frente a una negativa absoluta de los funcionarios que tienen a cargo la interpretación de este tipo, evidentemente, de acciones en la fiscalización, pueden decir hasta aquí nomás. Entonces hay que ser tal vez un poco cautelosos en tomar esas acciones de fiscalización y evidentemente en la certificación. Cuando se entra en conflicto, por ejemplo, la entidad que es la que fiscaliza para las autorizaciones de esta licencia y otra entidad que podría entregar de repente alguna autorización o funcionamiento dentro de la circunscripción que se están dando este tipo de negocios, ¿cómo resolver ese entrampamiento? ¿Cómo generar una cuestión de solución frente a este conflicto sin que se perjudique? Ahí evidentemente hasta se podrían generar acciones legales y una serie de denuncias y consecuencias naturales. Yo creo que los INERMIN, cuando inicia una persona el periodo, o X persona inicia el periodo de autorización para el funcionamiento de este tipo de servicios y de digamos, autorizaciones para el expendio de combustible, dentro de sus normas, no, como una política integral no se podría decir, señores, comunico a la Dirección Regional de Educación, comunico a tal dirección que se ha iniciado el trámite, ¿no? Para que no se entre tal vez en conflicto. Esa situación fue salvaguardada y fue saldada, pero sí da mucho que pensar. ¿Y cómo tratar de resolver un problema que podría generarse nuevamente y que pudo haber causado un conflicto mayor? Y que ya incluso este señor, frente a la negativa y la desesperación del inversionista que estaba desesperadamente tratando de conseguir resolver su problema, por sus cuestiones naturales de préstamo, de crédito, de hipotecas que invierte cuando inicia un periodo de estos, el otro le pone como condición, bien, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí con el colegio que tengo 10 alumnos, 15 alumnos, pero me das tanto, una situación de chantaje. Entonces hay que tratar de generar algún sistema de prevención en esa situación. No ocurrió eso, pero sí ameritó una reflexión que debe contemplarse de aquí para adelante para que en alguna situación o circunstancia esa no debería presentarse. Bien, gracias ilustrísimo y honorable presidente. Gracias,
congresista Martín. Tiene la palabra, señor presidente Ocinermin, para que le dé respuesta a las diferentes inquietudes. Tienen las funciones que mostramos acá. En primer lugar, la reguladora se refiere a la regulación de tarifas, ¿no? Esas tarifas eficientes, la función supervisora de las actividades del sector, la función fiscalizadora y sancionadora, la función de solución de controversias, esto es solución de controversias entre empresas del sector, la solución de reclamos cuando un usuario acude, tiene un reclamo sobre tarifas o calidad de servicio, acude a la empresa distribuidora y si cuando lo atiende o no es satisfactoria su atención, acude al organismo regulador, quien pues va a establecer en última instancia administrativa este reclamo. Y finalmente la función normativa, que es la de establecer las normas que van a regirle internamente, tales como los procedimientos o una serie de normativa que nos sirve para nuestra operación día a día. La siguiente. Aquí un poco en esta lámina estamos mostrando los actores ya en el sector de energía, y entonces tenemos aquí primero al Ministerio de Energía y Minas como el que tiene los roles normativos, concedente, de promotor y de subsidiario. Aquí está el regulador, que tenemos la función de regulación, supervisión, fiscalización, así como la emisión de las normas propias, ¿no? También tenemos a Perú Petro, que es el que se encarga de promover, negociar y supervisar los contratos de exploración y explotación en el campo del petróleo y el gas. El Ministerio de Ambiente, a quien se le ha transferido a través de OEFA todo lo que es la supervisión, fiscalización y sanción de las normas ambientales. Y el Ministerio de Trabajo, que se encarga de supervisar, fiscalizar y sancionar los aspectos de salud ocupacional y trabajo. Antes estas dos funciones relacionadas al sector energía y minas estaban a cargo del regulador. En 2010 se transfirió esta función y en 2011 se transfirió esta otra función. Estas son las funciones del regulador, Ocinermin. Tenemos 4 grandes sectores: los hidrocarburos líquidos, donde están los petróleos, las gasolinas, el gas natural, que básicamente es este gas que proviene de Camisea, la electricidad y la minería. Y nuestras funciones son fijación tarifaria, que se aplica básicamente en el sector gas natural y electricidad. Ahí fijamos tarifas. En este sector de hidrocarburos líquidos no se fijan tarifas. Bueno, tampoco en la minería, pues de libre comercialización. La función normativa, que es transversal a todos los sectores que atendemos. La función de fiscalización y supervisión, de igual manera es transversal a los sectores que atendemos. La función de reclamos de usuarios es en esos sectores donde tenemos usuarios regulados, que es gas natural, los usuarios que ya acceden a las redes de distribución de gas natural, y en electricidad los usuarios que acceden a las redes de energía eléctrica. La solución de controversias en los 4 sectores y la función de supervisión de contratos, que estos son los contratos de concesión o de privatización de los diferentes sectores, donde tenemos una función en los contratos de concesión de hacer también una opinión previa antes de que se dé inicio a la presentación de propuestas en estos contratos de concesión, y después supervisamos su ejecución. Entonces, la siguiente. En el ámbito de electricidad, aquí vamos a mostrar que en 2002 en el país se ha alcanzado aproximadamente el 92% de cobertura a nivel nacional, o sea, los clientes conectados, 92% de los hogares. Hay 5.8 millones de clientes en el país. Las ventas de energía, 33.635 gigavatios hora, y se han facturado alrededor de 8 millones de soles por energía en este sistema. La máxima demanda del sistema interconectado nacional, 5.991 megavatios,
y la potencia efectiva, o sea, instalada, 7.117 megavatios. Aquí también dos datos importantes, que es la participación del gas natural, ¿no?, en porcentaje de 45% respecto a, en cuanto a la generación de energía eléctrica. La siguiente, por favor. Regulación de electricidad. Ocinermin fija las tarifas en barra, que es la generación más la transmisión en las líneas troncales, y esto se hace una vez al año y en base a los costos marginales de provisión de la energía. Desde el año 2006 se realizan procesos de licitaciones de generación con el objetivo de cubrir las necesidades de la demanda, las cuales son convocadas por las distribuidoras. Ocinermin administra estos procesos de licitación y aprueba los precios máximos, que solo se revelan si las ofertas se superan. Se ha cubierto prácticamente toda la demanda regulada en este momento. Estos mecanismos han sido realmente promotores de la inversión en centrales térmicas y algunas hidráulicas. Ocinermin se encarga de realizar también las licitaciones para la nueva generación en base a los recursos energéticos renovables, donde tenemos por ley establecida una cuota del 5% del consumo de electricidad. El Ministerio de Energía y Minas, en este caso, de acuerdo al decreto legislativo 1002, determina cuál es la cantidad de energía que debe subastarse en cada proceso. Nosotros integramos el comité de la subasta y fijamos la tarifa máxima. Buenas tardes, señores congresistas. Siendo las 3 de la tarde con 18 minutos, damos inicio a esta cuarta sesión ordinaria, todavía sin el quórum correspondiente. Para lo cual le hemos hecho la cordial invitación al ingeniero Jesús Tamayo Pacheco, presidente de Ocinermin, para que él nos pueda informar referente a la regulación de tarifas, referente a la fiscalización y la supervisión de las empresas prestadoras de servicio. En este caso estamos hablando de electricidad, hidrocarburos y gas. Yo quiero inmediatamente dar el uso de la palabra al ingeniero Jesús Tamayo para que él nos pueda dar los alcances pertinentes. Tiene usted la palabra, ingeniero Jesús Tamayo. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, señor presidente de la comisión, congresista Agustín Molina. Por su intermedio, saludo a los miembros presentes de la Comisión de Energía y Minas. Estamos acá para empezar la exposición. Entonces, con su permiso, vamos a comentar algunos antecedentes. La siguiente, ¿puede pasar? Entonces, aquí podemos ver en esta lámina cómo es que el Perú mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años y se espera pues que esto continúe. Entonces, Perú tiene 5.8% variación porcentual en la tasa de crecimiento de 2013, es el segundo a nivel de Sudamérica, y para el 2014 se prevé un 5.9%. Esta tasa de crecimiento es la que… ¿Puedes pasar, por favor? ¿Sí? Esta tasa de crecimiento es la que impulsa la necesidad de nuevos recursos energéticos, ¿no? Entonces, estos recursos energéticos deben acompañar esta tasa de crecimiento. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el organismo regulador. Los organismos reguladores, como se definen en nuestro país, de acuerdo a la ley marco de los reguladores que rige a los 4 reguladores de inversión que existen, son unas entidades que deben manejar un balance
entre estos tres grandes actores que están en el mercado: el Estado, las empresas y sobre todo los consumidores. La función principal, más importante, es justamente la protección a estos consumidores. Sin embargo, también debemos garantizar las inversiones a fin de poder contar mayores servicios y promover la eficiencia económica. O sea, todo este esquema es promoviendo la eficiencia económica de los sectores y en este caso el sector energía. Próximo. Los organismos reguladores de acuerdo a la ley marco. En el año 2000, esta ley marco de los organismos reguladores de inversión privada en los servicios públicos definió el ámbito de acción, la naturaleza, las funciones, los mecanismos de financiamiento a través de aportes por regulación y el régimen laboral de carácter privado. Entonces, los organismos reguladores